Bienvenido, Libra, a tu lectura del horóscopo del empleo. Vamos a ver un poquito las energías para ti en el área laboral, Libra, cómo vienen. Vamos a ir sacando esos arcanos. Recuerda, Libra, si esta lectura te ayuda, te invito a que le des un like, ¿vale? También que te suscribas si no estás suscrito al canal. Y bueno, vamos a ir pues empezando para los que estáis sin empleo. Tu situación actual, Libra, te dice aquí que vienes de una etapa de cierre de ciclos. Dejamos atrás eh, un periodo, ¿vale? También te dice aquí que vamos a estar moviéndonos buscando desafíos que te puedas estar encontrando, Libra. Aquí te dicen con la emperatriz, más bien que pueden haber personas o a una situación donde te sientas mm, que no tienes apoyo, no tienes aquí, yo vería como algún tipo de problema, ¿vale? Tiene que ver esto con tu creatividad también, que podamos estar un poco con desganas, situaciones también de gastos, ¿vale? En el hogar para algunos. ¿Dónde encontrar apoyo? Te sale la estrella, Libra. Te dice aquí pues que estés abierto, abierta a las señales, a las oportunidades del universo, porque van a estar dándose. Vienen buenas noticias. Sí que puedas notar que a lo mejor si estás a la espera de una comunicación, algo importante, como que esto venga con retraso o que no te termines de fiar. Te dice aquí que estés atento, atenta a las señales. Sí que viene ahí un nuevo inicio, un nuevo comienzo, pero vamos a tener que empezar, como veo aquí, empezar a movilizarte. ¿Cómo se va a estar dando la situación libre para ti en la búsqueda laboral? Sí, viene aquí un proyecto nuevo, viene un nuevo comienzo, ¿vale? Te sale el mago y te está indicando nuevas oportunidades, nuevos comienzos en el ámbito de trabajo. Puede que tengas que hacer cambios. También veo que para algunos estáis haciendo cambios o venís queriendo hacer cambios. Vamos a ver, Libra, de qué se trata esto, ¿vale? ¿De dónde venimos? Te sale la carta del juicio. Te dice aquí de que estás a la espera de una comunicación, de que un asunto de papeles o trámites se venga resolviendo, ¿vale? En este momento, para empezar a poner de tu parte, para empezar a tomar acción. Y bien, vamos a ver, Libra, para los que estáis con empleo, cómo viene vuestra situación en este momento. Los que tenéis empleo, cómo se va a estar dando, cómo se va a estar desarrollando un poco todo. Situación actual, te sale la carta del sol, te dice aquí compañerismo, también situaciones que se van a estar aclarando en el ámbito laboral, alguna que otra sorpresa, ¿vale? Pero más bien veo que si había alguna dificultad con alguien, como que de repente esto sale a la luz y se va a poder aclarar. Dificultades que puedas estar teniendo dentro del ámbito desafíos, que tengamos que estar no dejándonos llevar, ¿vale? Por estas situaciones, no dejándonos llevar por situaciones más bien aquí que te puedan causar rabia, disgustos, ¿vale? Veo que vamos a tener que poner más de nuestra parte. Cómo mejorar la situación, ¿vale? Dentro del ambiente laboral. Te dice aquí hablar con los superiores, porque eso te va a estar trayendo a ti beneficios y sobre todo te va a ayudar a que una situación se transforme. Aquí puede haber un conflicto también con terceras personas. Se va a estar aclarando, pero te dice no dejar que las cosas, dejarnos llevar pues por la circunstancia, porque pueda, en vez de aclararse, hacerse más grande el problema. ¿Cómo se va a estar dando finalmente la situación Libra en el ámbito de trabajo? Te dicen aquí que van a estar dándose acuerdos, que van a ser positivos y te veo aquí que finalmente a través de superiores la situación va a llegar a aclararse. Para los que estáis con negocio propio, Libra con negocio propio, vamos a ver pues cómo viene vuestra situación, cómo se va a estar dando. Vamos a ver qué os dicen los arcanos para esos libras que estáis con negocio. Bueno, aquí te sale la carta del ermitaño. Te dice que vamos a estar estamos en una situación de empezar a ver con claridad, buscando soluciones, buscando salir de
alguna especie de estancamiento, buscando mejoras, ¿vale? Dificultades que pueden estar dándose ahora mismo en el negocio, que tengamos que estar compaginando situaciones, haciendo cambios, también preocupaciones aquí, temas con la familia, ¿vale? Alguna disputa en el hogar que os pueda estar afectando en el negocio. También esto tiene que ver con el dinero. Aquí cómo mejorar la situación del negocio. Te dice que estemos abiertos a las señales, a las oportunidades, porque se van a estar dando. Vienen aquí cambios que van a ser positivos, viene una mejora y se va a poder solucionar esa situación que te venía preocupando. Aquí veo, Libra, que finalmente vamos a tener que poner un poquito más de nuestra parte, no venirnos abajo, ¿vale? Tener gran fortaleza porque va a haber una mejora y un cambio en el negocio. Sí que te dice de estas situaciones que te causan dificultad se van a aclarar. También trámites de papeles, ¿vale? Que estemos pendientes de que una situación mejore, cambie y tiene que ver esto con algo que te viene afectando el negocio. Finalmente se va a estar aclarando, ¿vale? Vamos a ver, Libra, a los que estáis trabajando independientemente como freelance por vuestra cuenta, cómo se van a estar dando las situaciones. Bueno, te sale la carta del mago. Te dice aquí que estamos en una etapa de que queremos poner de nuestra parte, estamos invirtiendo tiempo. También para algunos tenéis como aquí, venís queriendo invertir en lo que estáis realizando. Sí que veo algún cambio, una mejora, ¿vale? Dificultades que puedas estar teniendo, que sientas que las cosas no van bien. También aquí como que no hay comunicación o que esta comunicación venga con retraso. Vamos a ver qué más te dice las cartas. Cómo mejorar la situación. Te sale el arcano de la muerte. Hay que hacer un cambio, un desapego a algo que estamos en el pasado, que venimos arrastrando en el negocio. Te dice que a raíz de eso tu negocio va a estar mejorando lo que tú estés haciendo. También te dice tomar un tiempo para reflexionar, ¿vale? Viene una etapa donde vamos a estar teniendo que hacer cambios, adaptarnos, desapegarnos de ciertas cuestiones, también personas que puedan estar entrometiéndose, alguna situación tensa con alguien, ¿vale? Que eso pueda estar afectando a lo que tú estés haciendo. Sí, aquí te veo que estás mirando mucho porque intentando ahora mismo adaptarte a cambios, ¿vale? O viendo cómo que una situación se viene repitiendo. También estás a la espera de una comunicación. Puede que esta comunicación no se esté dando, que venga con retraso. Vas a tener que tener paciencia, hacer cambios, desapegarte de cómo vienes haciendo las cosas hasta ahora y hacer algún tipo de adaptación. Te dice aquí que eso te va a traer a ti una mejora y beneficios. Vamos a ver, Libra, ahora sí, los mensajes de los oráculos para ti en cuanto al tema del empleo. Te sale aquí la paciencia. La paciencia te va a estar ayudando, ¿vale? Va a ser necesaria la paciencia en esta temporada para ti, para que tu situación cambie. Te veo aquí que te vas a estar pudiendo liberar de una atadura o una situación complicada. Aquí te dice el oráculo chino que viene un nuevo comienzo, que debemos de centrarnos en que las cosas van a estar bien, hacer las cosas desde la alegría, porque eso te va a traer felicidad. Aquí va a haber un cambio positivo, pero vamos a tener que, como te decía, tener paciencia. Vamos ahora sí a ver, perdonar, qué otro mensaje tiene para ti, Libra, el oráculo de las piedras. Y te sale el azabache. Te dice protección, adición y riesgo. El azabache va a ser la piedra que te va a estar acompañando en esta temporada. Te va a ayudar en temas que tienen que ver con la protección, también en temas que tienen que ver con las adiciones y a no tomar riesgos innecesarios. Y vamos a ir terminando, Libra, tu lectura con el consejo del oráculo de la energía de la Tierra.
Bueno, te sale aquí la carta de conexión, conexión divina. Te dice que esa situación, esa llamada que tú esperas, por fin se va a estar dando. Sí que vamos a tener, como te decía, que tener paciencia, pero te dice que no desistas porque finalmente eso que esperas se da, ¿vale? Y va a ser beneficioso para ti. Va a haber un cambio más bien positivo. Bueno, Libra, si esta lectura te ha ayudado, te invito a que le des un like, la compartas y bueno, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Libra, nos vemos en el próximo vídeo.